Capítulo 1062 del manga de One Piece, Battle Royale en God Valley. Y tenemos el último volumen de los viajes de Yamato por los templos de Wano. Por fin termina esta mini historia, titulado Querido Luffy Dono, si te lo preguntas, la paz sigue reinando en el país de Wano. Y podemos ver a Yamato con un pequeño cambio, y es que ahora lleva la túnica de los Kozuki con las lunas, al igual que los vainas rojas. De alguna forma simboliza, si no es que ya lo era antes, que no creo, que ahora es parte oficial de los vainas rojas o de todo este asunto. Probablemente se pueden tomar los viajes de Yamato como una especie de prueba o de trámite para poder llegar a ser una miembro oficial. Y la vemos comiendo brochetas de Oden junto con Momonosuke, por ahí está en la parte de atrás, una clara de referencia a Oden. También vemos a Kinemon, que está un poco dudoso, no sé si está haciendo la cara de siempre que acostumbra, porque a Kinemon lo hemos visto con esa cara muchas veces. Y a la derecha podemos ver a Uruti, que lo está mirando fijamente. No vemos a Peichuan. Me gustó que en este último volumen hayan incluido a Uruti. Me pregunto qué estarán conversando o por qué estará tan cerca de Kinemon. Espero que Uruti pueda tener más protagonismo a futuro la próxima vez que veamos Wano. Y pues se terminó la mini historia. Es un poco decepcionante no haber visto más del Tobiropo y de las calamidades. Sí vimos a Uruti, vimos a Peichuan y vimos a Hus Hus, pero de Black Maria no supimos absolutamente nada, y tampoco de Sasaki. Creo que era la mejor oportunidad para mostrarnos qué fue de estos personajes, y de ellos pues solamente sabremos su paradero si es que Oda nos quiere revelar en un SBS o la próxima vez que Wano aparezca, seguramente para abrir sus fronteras. Pero desde mi punto de vista pues todo lo que tiene que ver con Wano se tuvo que haber resuelto en el arco de Wano, porque después se siente que volvemos a lo mismo y que retrocedemos. Es como volver a la isla Gyojin cuando ya pasamos por ahí. Y pues también es bastante decepcionante no haber visto qué pasó con King y Queen, también Jack, pero los importantes eran King y Queen, sobre todo King, que es el que está esperando a Joy Boy. Y yo creía que en algún momento King iba a ayudar a los Mugiwaras a final de Wano, que se iba a dar cuenta de que había estado apoyando al pirata equivocado, a Kaido, y que en su búsqueda de encontrar a Joy Boy pues empezaría a apoyar a Luffy. Pero pues no vimos nada de esto. Sabemos que están vivos y que estuvieron en la prisión de Udon, lugar por el que pasamos en las mini historias, y no vimos absolutamente nada de ellos. Y pues también deja algunos misterios o preguntas que yo tenía sin resolver. Por ejemplo, cómo fue que Onigashima cayó al fondo del mar. De esa forma abrimos estas mini historias, y yo pensé que le iban a dar continuidad, pero no fue así. También me hubiera gustado ver el rostro de Hus Hus, ya que le quitaron la máscara cuando se rebelaron contra él, y me hubiera gustado saber quién fue el secuestrador de las geishas. Muchos podrían decir que Holdem, pero Holdem no tiene la complexión delgada que tenía el secuestrador cuando nos lo mostraron. Esa figura específica nunca fue revelada, y pues me quedé un poco con ganas de saber más de Moria. Nos presentaron este misterio de Moria en las tumbas eternas, pero no nos dijeron nada más. Y finalmente la unión de Yamato a los Mugiwaras pues no fue confirmada en este último volumen. Desde que empezó esta mini historia yo pensé que al final del recorrido de Yamato por Wano pues ella iba a decir: ya viajé por todo Wano, ya lo conozco, ahora sí que voy a embarcarme para ir a alcanzar a los Mugiwaras, o algo por el estilo. Y llega este final de este volumen final sin ninguna mención a los Mugiwaras, sin ninguna mención de haber completado algo que quería o planes de hacer un futuro viaje o algo. No hay ninguna mención de que se vaya a unir a los Mugiwaras. Por mí está bien, porque nunca consideré a Yamato candidata para ser Mugiwara. Hay mucha gente que sí la quería ver en la banda. Y pues esta mini historia ha terminado. La próxima portada que vemos de One Piece seguramente va a ser pedidos de portada de los fans, como no sé, Luffy y Usopp compiten en una carrera contra un rinoceronte o alguna cosa así, y tendremos que esperar para otro volumen de mini historias. Y lo primero que me llama la atención de este 1162 es el diagrama de God Valley. Siempre agradezco que Oda dibuje diagramas y mapas, porque nos da una perspectiva de dónde están los personajes, cuánto terreno tienen para vivir la aventura en la que están, hacia dónde podrían irse, rutas o situaciones que se generarían al revelarnos el mapa, que podríamos llegar a especular. Y como su nombre lo dice, el de este 1162 Battle Royale pues es un todos contra todos, como un videojuego. A Oda le encanta mucho esta temática del Battle Royale. La vimos en el arco de Dressrosa, que se suponía que iba a ser un todos contra todos en la jaula de pájaros, pero Oda, en vez de desarrollar ese Battle Royale, pues decidió acortarlo lo más que se podía. Siento que Oda tiene ganas de contar una verdadera historia de Battle Royale y tener el tiempo para planear cada movimiento de cada personaje importante, cada batalla,
a detalle, pero pues obviamente no tiene mucho tiempo y al parecer cada día es más difícil continuar el manga, así que es una lástima no ver a detalle un Battle Royale. Y pues me llama la atención la ubicación de God Valley en el mapa. Vemos que no queda de forma exacta el norte con el norte, sino que está un poco inclinada la Rosa de los Vientos ahí abajo, y no es la primera vez que nos muestra Oda un mapa con los puntos cardinales, que a priori pues no tendría mucho sentido que los pusieran, porque como no conocemos el mundo de One Piece y no es necesario saber en qué posición se encuentra cierta isla, pues no es importante poner la Rosa de los Vientos, pero Oda sí lo pone y es la segunda vez que yo recuerde que lo ha hecho. La primera es con el mapa de Wano y las islas más cercanas, en donde también coloca una Rosa de los Vientos, que en su momento se me hizo extraño y hice todo un análisis que al final me dio como resultado una conclusión que nos habla de que el mundo de One Piece forma una X con el Red Line y con el Grand Line y no una cruz como estábamos acostumbrados. Esa fue una pequeña teoría que saqué. Ahora sí que no fue una hipótesis, fue una teoría. Y luego tenemos esta escena en la que están luchando pues todos los piratas de Rocks, y me llama la atención Gansui, que está a la derecha, porque parece que está disparando algo de sus manos, muy al estilo del Radical Beam de Franky. La pose es exactamente igual y parece que hay una estela de luz o de explosión que está saliendo de sus manos y que está generando una explosión frente a él. Oda no nos ha revelado cuál es la forma de pelea de Gansui. Sabemos que usaba una espada en Thriller Bark, que lo vimos con una espada, y más adelante en este capítulo también lo vamos a ver con otra espada, pero sí me llama la atención su pose, porque no se le puede ver una espada, no podemos decir que está generando un ataque cortante, entonces me llama la atención esto. Luego tenemos el rescate de Shaki. Ya hablé un poco en capítulos pasados sobre lo decepcionante que fue el rescate. Oda subió mucho las expectativas de este rescate. Pasamos de un rescate en Hachinosu a uno en God Valley. Cada vez iba incrementando más la dificultad para Rayleigh, y pues aquí Rayleigh se supone que tendría que estar peleando como en un videojuego con un personaje, luego con otro más fuerte y así, y simplemente llegaron, la rescataron de manos de Sam Summers y eso fue todo. Fue bastante decepcionante para lo que yo esperaba, pero también pues como dije antes, Oda tiene poco tiempo para crear sus historias y no podía darse el lujo de dedicar un capítulo entero o dos al rescate de Shaki. A mí me hubiera gustado, yo no tendría ninguna queja. Y luego tenemos a Millet Pine, el torturador de la banda de Roger, utilizando pues su arma. Ya habíamos visto que él utiliza una masa con picos, muy de la mano con el tema de la tortura, y esto me hizo pensar que pues este capítulo o esta pequeña parte del Battle Royale en God Valley sería una buena oportunidad para mostrar cómo pelean cada uno de los personajes que Oda no ha mostrado, su forma de pelear o sus armas. No se necesita mucho, simplemente una viñeta como esta en la que vemos a un personaje utilizar su arma de cierto modo y ya podemos llegar a la conclusión de cuál es su estilo de pelea. Siento que no van a ser mostrados todos los personajes, me hubiera gustado ver por lo menos ver a todos los Rocks peleando para quitarnos de dudas cómo era su estilo de pelea. Y seguimos con viñetas de peleas donde podemos ver a lo que yo pienso que es Gil Bastard utilizando sus habilidades pistoleras, porque parece que en un segundo o en menos de un segundo ha realizado por lo menos 3 disparos. Sabemos que Gil Bastard era extremadamente bueno utilizando su arma, y este personaje pues tiene un sombrero, así que por eso digo que podría ser él. Me gustaría por lo menos que le mostraran el rostro antes de que terminara este flashback en God Valley, porque estamos bastante cerca del final, siento yo. Me gustaría, no sé, que le hagan un close-up al rostro, ver su cara cuando estaba vivo, que diga algunas palabras. Lejos de resolvernos dudas sobre este personaje, pues Oda las incrementa poniéndole 4 brazos en algunas viñetas y en otras 2 brazos. Sí me gustaría ver más de este personaje. Y tenemos a Kuma y a Iva en el primer almacén, en el almacén número 1 de premios de los Tenryubitos. Parece que hay bastantes más premios de los que mostraron en el escenario principal. Había como unos 6 o 7 cofres y al parecer pues hay más premios almacenados en diferentes partes. Y aquí Oda aclara una duda que después Toei Animation interpretó, que es la de Kuma comiéndose la Nikyu. Al parecer Iva y Kuma encontraron estas Akuma no Mis en este almacén, en el almacén número 1. No tuvieron que subir al escenario principal. Ya me preguntaba yo en su día cómo fue que estos dos pasaron por en medio de todos los Tenryubitos cazando humanos, la marina, los piratas, sobrevivieron, llegaron a el punto más visible de God Valley, que era el escenario principal, bajaron los cofres de tesoros que por alguna razón nadie había tomado en medio del caos, huyeron sin que nadie les pudiera hacer nada y se metieron a un almacén
Ya quería yo ver cómo Oda resolvía esto en el flashback de Kuma, pero no lo pudimos ver porque pues Oda simplemente nos brincó esa parte, y aquí sí que podemos ver un poco más de lo que pasó, y en realidad pues nunca fueron al escenario principal, sino que en este almacén encontraron las Akuma no Mis. Toei Animation lo adaptó de una forma en la que Iba y Kuma obtenían los cofres, no nos mostraba cómo, pero sí nos hacía ver que los traían de otro lado y llegaban al almacén como a descansar o a ocultarse. Y también hay otra diferencia en la que el anime nos dice que Kuma corrió con la Nikyu Nikyu y posteriormente pues en las calles de God Valley fue donde la consumió. Viendo reacciones de personas al anime de One Piece, veo que bastantes se preguntaban por qué Kuma no la consumió en ese momento, sino que empezó a correr por ahí. No tenía mucho sentido si ya una amenaza como Big Mom estaba ahí presente, y pues eso fue un poco para darle emoción al momento, pero aquí vemos en este 1162 que Kuma se la come inmediatamente, ni siquiera salió del almacén, así que ahí hay otra diferencia, que en el anime no tenía mucho sentido, pero en el manga pues al ser escrito por el mismo Oda sí que lo tiene. Y luego seguimos otra vez con viñetas de la batalla campal. Podemos ver a Stussy en la derecha haciendo uso de dos armas, que era lo que quería ver un poco, lo que comentaba acerca de las habilidades de los Rocks. Parece que Stussy es bastante diestra en su puntería. Podemos decir que no tiene ninguna Akuma no Mi, que simplemente se basta con sus habilidades de disparo, como Guild Bastard. No creo que sea tan buena como el legendario Guild Bastard, pero sí es bastante buena como para simplemente caminar mientras dispara. Y luego tenemos esta figura que no reconozco muy bien. Al principio pensé que era el personaje que tiene unas garras tipo Wolverine, que pertenecía a la banda de Rocks, que por cierto ya no volvimos a ver, pero creo que es un marín con un rifle que está siendo derrotado por Stussy. Y pues la aparición de Marco, no podemos decir Marco el Fénix porque creo que todavía no tenía la fruta del Fénix, y hay que recordar que en God Valley se reunieron bastantes piratas que ya eran legendarios. Creo que uno de ellos podría haber sido Marco en su temprana juventud, y la verdad es que era bastante bueno para poder darle un golpe a Kyo. Posiblemente aquí mismo en God Valley va a ser donde Shirohige le pida ser su primer Nakama. Me gustaría ver esto antes de que termine God Valley, pero viendo la situación en la que están, pues creo que tenemos muy poco tiempo para eso. Luego tenemos a Barbell utilizando Gyojin Karate. Como dije, esto era algo de lo que yo quería ver a los Rocks utilizando sus habilidades para quitarnos la duda de cómo era que peleaban. No tiene mucho sentido que Barbell tuviese una Akuma no Mi, porque darle una Akuma no Mi a un Gyojin pues es prácticamente una condena, así que aquí lo vemos utilizar el Gyojin Karate. Ya sabemos cómo pelea. Y hasta a la izquierda vemos a este otro personaje que no parece marín, seguramente es un pirata. La pregunta es si es parte de los Rocks, y lleva un martillo muy grande, no sabría decir quién es. Y luego tenemos el enojo y la indignación de Garp. Por fin se muestra enojado por lo que hace la marina, y da la impresión de que Garp nunca había sido consciente de lo que hacían los Tenryubitos hasta este momento. Posiblemente a raíz de God Valley fue que Garp decidió no ser almirante para no recibir órdenes directas de los Tenryubitos, pero su compromiso con la marina es claro porque sigue siendo parte de la marina. Así que fue bastante impresionante lo que vio en God Valley, pero no fue lo suficientemente impresionante para que haya dejado la marina, como en el caso de su hijo Dragon. A Dragon sí le asqueó de tal manera que no quiso saber nada más de la marina. Y hablando de Dragon, pues me gustaría ver a estos dos, ya lo había dicho en capítulos pasados, me gustaría ver a estos dos rompiendo relaciones antes de terminar el arco de God Valley. Ambos están aquí en la isla, y de hecho en esta viñeta en la que aparece Garp, Sengoku le menciona que hubo un marino que reportó todo esto como un delirio, como una pesadilla, y que ya no se supo más de este soldado. Seguramente estamos hablando de Dragon, porque encaja con su rechazo a lo que estaba pasando y con haberse quedado en la isla cuando se le ordenó subir al barco. Y que se mencione a Dragon en la misma viñeta o en la misma secuencia de viñetas en las que aparece Garp, pues podría decirnos que estos dos se van a encontrar. Ojalá que así sea, ojalá que haya una ruptura de parte de los dos. Ya vimos en capítulos pasados que Dragon vio la llegada de Garp, sin embargo no sabemos si siguió avanzando y ya se separaron o si siguen estando cerca el uno del otro. Y luego tenemos la persecución de los caballeros de Dios. Podemos ver que se utilizó el Domi Reversi para convertir a todos los miembros del clan Davy en demonios, como lo vimos en Elbaf con los gigantes. Puede ser una medida bastante cruel, considerando que los nobles mundiales odian a los del clan Davy. Posiblemente no los querían matar, querían tenerlos vivos para después ejecutarlos en Tierra Santa o en frente de Imu, o divertirse con ellos mientras los torturaban. Entonces, para no perder a estas personas del clan Davy, pues los aseguraron utilizando el Domi Reversi para que de esta forma no murieran en batalla y pudiesen conservarse, lo cual es bastante cruel, pero pues sabemos que no funcionó porque de todas formas Rocks tuvo que matar a todos los miembros de su clan
clan, extinguiendo su propio clan. Una de las decisiones más fuertes que hemos visto en One Piece. Lástima que solamente se le dio una viñeta a esto. Ahora sabemos que el responsable de la extinción de los Davy pues fue el propio Rox, y me pregunto quién fue la persona que activó el Domi Reversi, porque en el caso de Elbaf fue la propia Imu con su libro de hechizos, con su grimorio, lo que me hizo pensar que solamente Imu podía tener la habilidad de convocar el Domi Reversi. Sin embargo, aquí no vemos a Imu hasta el final de este 1162, entonces podríamos concluir que algún caballero de Dios también puede manejar el grimorio. Y pues también hace gala de personalidad la esposa de Shebek, Eris, que la vemos con un carácter bastante fuerte, uno de esos personajes femeninos con los que Oda suele lucirse de vez en cuando, pidiéndole que la dejen ahí con Teach para que Shebek pueda enfrentarse con ellos con toda libertad. También menciona que si llega a ser atrapada pues va a asesinar a Teach y a ella antes de que eso suceda. Y me llama algo la atención de Eris, y es que ella menciona que ahora es parte del clan Davy y que antiguamente fue una pirata. Me pregunto si Eris ya era parte del clan D desde que nació, o el hecho de haberse juntado con Rox, de haber tenido un hijo con él, la convirtió en parte del clan, porque es la impresión que me da el discurso de Eris cuando habla del resto del clan. Y en caso de que una persona externa al clan tenga un hijo con una persona de un clan y eso la convierta en un nuevo miembro de ese clan, pues significaría que posiblemente Rogue, esposa de Roger, y la madre de Law pues no eran parte del clan D, sino que una vez que se casaron con sus respectivos esposos pues fueron parte de este clan. No sé si funciona así la cosa. Y pues hay que recordar el dibujo que hizo Oda de Eris, en la que la vemos un poco más anciana. Puede ser que haya sobrevivido y que actualmente se vea como en esta imagen, o como pasó con sus hermanas, pues puede que nada de estos dibujos sean canónicos y que Eris vaya a morir próximamente antes de terminar este flashback. Y vuelve a ser Lulusia tema de conversación, porque se supone que va a ser el lugar del encuentro entre estos dos. Cuando pensábamos que Lulusia ya había dado todo lo que tenía que dar, pues vuelve a salir a flote. Puede ser que Oda simplemente haya metido a Lulusia un poco por cariño que le tiene a este reino, y no hay una razón más allá de haber elegido este lugar, o puede que aún Lulusia siga ocultando algún tipo de misterio. Y pues después de que Shebek parte a la mitad la isla de God Valley, estos dos se separan. No sé si cortó literalmente la isla para que la isla siguiera flotando a la deriva en el mar, que no creo que eso vaya a pasar, o si hizo una grieta tan grande que ni siquiera los caballeros de Dios la pueden cruzar, que tampoco lo veo muy lógico. Y pues tenemos los cortes que Shebek le proporcionó a Garling, que están tardando en cerrar. Tengo que admitir que se ven un poco desagradables, y parece que eso negro que sale de las heridas es sangre, donde logró hacerle daño. Sin embargo, siguen teniendo esta inmortalidad. Ya sabemos cómo hacerle daño a los caballeros de Dios y cómo hacer que sus heridas tarden en recuperarse. Sin embargo, aún no sabemos cómo matarlos al 100%. Y luego tenemos la traición de Kaido a Big Mom. En esta parte hay una contradicción, porque vemos que Big Mom en este capítulo no tenía la intención de darle la Uo a Kaido, sino dársela a Katakuri, y de la forma más rastrera y vil, que no me sorprende siendo Rox una banda pirata de personas que solamente se meten el pie entre ellos, pues la golpea brutalmente para poderle quitar la Uo. Podríamos estar hablando de una traición, ya que Big Mom y Kaido pues tenían una especie de relación de amistad, y la contradicción viene en el momento en el que Big Mom y Kaido hablaban un poco del pasado. Ella dice que le dio la fruta Uo a Kaido, lo que nos hizo pensar que se la cedió voluntariamente. Nunca se mencionó una traición ni un golpe, y parece que Oda se retracta, porque más adelante vemos a Big Mom en busca de Kaido como si le hubiese hecho algo muy malo, como si le hubiese robado la Uo. Entonces teníamos dos versiones diferentes de lo que pasó, y en este 1162 pues Oda se vuelve a inclinar por la opción del robo, de la traición, así que creo que es la versión oficial que va a manejar Oda. Y después tenemos el contraste de la huida de Eris con Teach en brazos, y la de Dragon con Shanks en brazos, ambos tratando de que ninguno de los dos muera y tratando de que los niños sobrevivan lejos de esta isla. Y pues es curioso porque estos dos niños se encontrarían después como aprendices de bandas piratas, la de Roger y la de Shirohige, y posteriormente teniendo un encuentro en el que Teach le dejaría la marca a Shanks en el ojo, y posteriormente siendo estos dos miembros otra vez parte de los Yonkos. Así que hay una historia detrás de estos dos, y viendo esta viñeta en la que aún son bebés pues nos hace preguntar cómo es que las cosas escalaron a tanto. Luego tenemos esta viñeta en la que los piratas de Roger encuentran todos los tesoros
y se nombra que entre ellos hay Akuma no Mis, aunque no podemos ver ninguna en esta viñeta. De hecho, durante todo el capítulo no podemos ver ni una sola Akuma no Mi nueva, y creo que no vemos ninguna porque siento que los ayudantes de Oda no tienen permitido inventarse Akuma no Mis sin la supervisión de Oda. Puede ser que eso sea de esa manera. Y hablando de los ayudantes de Oda, pues en esta viñeta podemos ver una clara diferencia entre el dibujo de Oda y el de los ayudantes, siendo la banda de Roger dibujada enteramente por Eiichiro Oda y siendo todos los tesoros dibujados por los ayudantes. Hay una diferencia bastante notable en el dibujo. El trazo de Oda pues ya es muy rápido, muy brusco, y el trazo de los ayudantes pues es más fresco, más detallado. Yo tenía esa duda acerca de si Oda dibujaba todo el manga al 100%, pero pues claro, desde que se sabe que se utilizan ayudantes, pues en algún momento los ayudantes tienen que dibujar o los árboles o alguna parte del fondo, así que una manera de identificar qué dibujo es de Oda y qué de los ayudantes pues es en situaciones como estas, en las que podemos ver un contraste en la calidad del dibujo. Y hablando un poco de las Akuma no Mis que no aparecen en esta viñeta, me pregunto si los piratas de Roger habrán comido alguna, porque parece que fueron los primeros en llegar. Me gustaría ver una viñeta en la que alguno de ellos toma una Akuma no Mi y se la come, otro la rechaza, otro dice que la va a guardar para meditar un poco si se la come o no. Cosas como esas me gustarían un poco que salieran. Creo que el tema de las Akuma no Mis pues daba para muchísimo más en One Piece. Por ejemplo, guerras entre bandas piratas por alguna Akuma no Mi. En el caso de los Mugiwaras, pues una trama que me encantaría haber visto sería la de los Mugiwaras encontrando una Akuma no Mi o quitándosela al enemigo y pues discutiendo entre ellos quién se la va a comer, teorizando qué poder podría darles, alguno de ellos rechazándolas, no sé, a lo mejor Franky o Nami, otros interesados como Sanji o Usopp, Luffy también interesado, pero la banda advirtiéndole que pues no puede comer más de una. Ese tipo de tramas centradas en las Akuma no Mi me hubiera encantado verlas más seguido en One Piece. Y también me pregunto si alguno de los Tenryubitos, que no hemos visto ninguno más que los Caballeros de Dios, han comido una Akuma no Mi, porque pues esta clase de matanzas y de concursos se hacen cada cierto tiempo y pues siempre hay Akuma no Mis de premios, entonces tiene que haber Tenryubitos que hayan conseguido algún premio de estos, alguna Akuma no Mi la hayan comido. Sabemos que han utilizado Akuma no Mis para dárselas a sus esclavos, como en el caso de Boa Hancock, pero creo que las Akuma no Mis ofensivas con poderes destructivos pues se las podrían quedar ellos. No hemos visto ninguno de los Tenryubitos utilizar alguna clase de poderes, y pues los miembros de la banda de Roger se encuentran con este gran tesoro y me hace preguntarme de dónde sacaría Roger su tesoro del One Piece. Sabemos que todas sus riquezas las dejó en este lugar y podríamos decir que fueron años y años de acumular tesoros, pero claro, el barco Oro Jackson pues no es tan grande como para que quepan todos los tesoros. No creo que el One Piece sea una serie de tesoros que podrían caber perfectamente en el Oro Jackson, sería muy poca cosa. Roger habría tenido que conseguir un tesoro inconmensurable y haberlo trasladado hacia Laftel. Podría ser parte de ese tesoro que estamos viendo aquí de los Tenryubitos, no lo sé. Luego tenemos esta viñeta en la que Gavan está deteniendo muy fácilmente un ataque de Gansui. Aquí ya sí podemos ver a Gansui utilizar su espada y parece que Gansui pues está teniendo que hacer mucho esfuerzo y Gavan simplemente con un movimiento muy ligero de muñeca para el ataque, inclusive se le ve sonriendo. Eso nos podría hacer pensar que Gavan es mucho más fuerte que Gansui, o podría ser que a Oda no le dio la gana dibujar una viñeta un poco más espectacular, pero sí me llamó la atención primero que Gansui está utilizando ya su espada y segundo la facilidad con la que Gavan detiene el ataque. Y luego tenemos el susto de Jay García Saturn una vez que Imu le habla, tiene una expresión con los ojos totalmente abiertos con la que nunca lo habíamos visto. Creo recordar que ni siquiera en su muerte tuvo una expresión así. Hablo de una expresión generada por el miedo, no por el dolor, porque sí lo vimos retorcerse mientras Imu lo estaba matando. Luego tenemos el agradecimiento de los esclavos Akuma, vemos a muchas personas dándole las gracias y nos ponen un montón de viñetas de gente random. Me pregunto si Oda va a reutilizar alguno de estos personajes en el futuro. No me sorprendería que más adelante uno de esos personajes a los que Kuma ayude, no sé, a Bonnie, porque pues obviamente a Kuma ya no lo pueden ayudar, que le regrese el favor o algo así, y que tengamos que volver a este 1162 para identificar que efectivamente uno de esos esclavos había salido en este capítulo. Y justo cuando Kuma ayuda a todas estas personas, Jay García Saturn entra en su modo yokai, se transforma en el Kyuki, y me llama la atención cómo estos tres grandes se percatan de eso. Roger, Garp
y Shebek se ven bastante preocupados por la aparición de este Haki, y creo que para que los tres se preocupen de esa forma, pues el enemigo debe ser bastante fuerte. Por otra parte, se trata de Jay García Saturn, y pues lo vimos muy nerfeado en Egghead contra Luffy. De hecho, a los 5 Gorosei creo que hubiese sido más impactante que nos mostraran esta parte del flashback antes de la aparición de Jay García Saturn en Egghead, y después nos la mostraran ya contra Luffy. Entonces habría un poco más de impacto, porque diríamos, si este personaje hizo temblar a estos tres, pues tiene que ser un enemigo muy poderoso que quizás Luffy no pueda vencer. Pero teniendo estos tres preocupados después de que vimos que se deshizo Luffy muy fácil de él, pues ya no crea el mismo impacto. Y luego tenemos esta grandísima escena en la que estos tres están reunidos, Shebek, Shirohige y Kaido. Al principio Shebek iba a ser el único que enfrentaría a los caballeros de Dios, y llega Shirohige por un lado a ayudarlo genuinamente, poniendo como excusa el hecho de que Shirohige había estado poniendo sus bebidas a nombre de Shebek durante muchos años, durante mucho tiempo. Evidentemente lo quiere ayudar genuinamente, y eso de las bebidas pues es una excusa. Sabemos que la resolución de esta batalla pues va a ser la derrota de Shebek, sin embargo no sabíamos que había peleado acompañado. Y también tenemos la aparición de Kaido, que él definitivamente no está ahí para ayudar, no es como en el caso de Shirohige, que está utilizando la excusa de la cuenta de las bebidas para poder ayudarlo. Aquí Kaido nos dice que él va a pelear porque tiene estas nuevas habilidades y las quiere probar, y cualquiera se podría confundir y pensar, pues Kaido también quiere ayudarlo y está utilizando como excusa el probar sus nuevas habilidades. Pero creo que Kaido genuinamente sí quiere probar sus habilidades y no está ahí para ayudar a Shebek, y ya sea por una razón fraternal como la de Shirohige o egoísta como la de Kaido, pues ya están armados los equipos. Estos tres van a pelear juntos, y hay que recordar que Garp se unió a Roger para derrotar a Shebek, así que eso nos dice que en algún momento Shebek va a dejar de pelear contra los caballeros de Dios y se va a enfrentar a Roger y a Garp. Viendo el Domi Reversi en este 1162, podríamos decir que Shebek va a ser demonizado, y para detenerlo pues tendrían que hacerle frente Garp y Roger, y se estaría cumpliendo lo que se dijo. De otra forma no veo cómo Shebek termine enfrentándose a Garp y a Roger cuando el verdadero enemigo de Shebek son los caballeros de Dios. Y finalmente tenemos la posesión de Jay García Saturn por parte de Imu, que desciende para tomar parte del cuerpo de este Gorosei. Parece como una mega evolución de estas de Pokémon. Toda la oscuridad de Imu pues le tapa totalmente el rostro a Jay García Saturn, y parece que Imu va a ser quien controle el cuerpo del Gorosei. Y tenemos las reacciones de los tres más grandes de God Valley, de Garp, de Roger y de Shebek, y me llama la atención que cada uno tiene una forma de expresarse a lo que está pasando. El acontecimiento es el mismo, pero la forma en la que lo sobrellevan o reaccionan es diferente. Primero tenemos a Garp, que está reaccionando pues de una manera más normal, asustado, sorprendido, sin saber qué es lo que está pasando en God Valley, porque es sorpresa tras sorpresa. Parece que Garp no tenía conocimiento de la forma de Jay García Saturn, y mucho menos de Imu, y es curioso que Garp llegó a ver esta figura y no fue eliminado, sino que siguió trabajando en la marina. Luego tenemos a Roger con una actitud bastante más optimista, diciendo que no hay cosa más emocionante que descubrir cosas nuevas en una aventura. No se le ve asustado, al contrario, se le ve contento, emocionado por lo que está ocurriendo, lo que nos habla de ese espíritu aventurero que tenía Roger. Y después tenemos a Shebek, quien se ve un poco preocupado, pero con una sonrisa también de emoción muy parecida a la de Roger. Sin embargo, las palabras de Shebek son completamente diferentes. Él tiene conocimiento de lo que es Imu. Él dice que podríamos decir que eso es el mundo. Obviamente ya ha estado, como dije, con un conocimiento superior a sus compañeros que no tienen ni idea de lo que está pasando, pero Shebek sí que lo sabe. Como dije, cada uno reacciona diferente a lo que está sucediendo, y probablemente Shebek se refiere a esta criatura como el mundo, porque pues el mundo precisamente es el que está en contra de los hombres libres, por medio del gobierno, de la marina, de la corrupción de estos personajes que tienen presencia en todo el mundo. Así que podría decirse que todo este cúmulo de seres e instituciones que controlan a la humanidad pues son el mundo, ya que este es un gobierno mundial, y la representación pues de todo esto vendría a ser Imu. Y en cuanto a Jay García Saturn, pues me pregunto por qué, si Imu era perfectamente capaz de poseer a un Gorosei, no lo hizo en Egghead. Vimos que también Jay García Saturn estuvo presente ahí, y también estaba ahí Joy Boy en forma de Luffy, la oportunidad perfecta para que fuese derrotado con estas habilidades de posesión de Imu. Sin embargo, pues no vimos que en ningún momento Imu haya tenido la voluntad de bajar, como lo hizo en este 1162 en God Valley. Pudo haber poseído no solamente a Jay García Saturn, sino a cualquier otro de los Gorosei, pero vimos que no lo hizo. Decidió poseer a Gunko más adelante en Elbaf, y pues la siguiente semana no va a haber capítulo.
Creo que esta pausa ya estaba programada, la anterior no, por razones de salud de Oda. No nos queda más que esperar, ser pacientes y agradecer a Oda por su duro trabajo. Y eso es todo lo que más me gustó, lo que más me ha llamado la atención de este 1162 y a esperar el que sigue.